Salmo 147:3. Y este salmo dice una verdad que la tenemos que tomar en cuenta y escribirlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La enseñanza de hoy va a girar en torno a este salmo. Pero acá surge una pregunta. ¿Cómo, si después de tantos años en Cristo, o después de haber entregado mi vida al Señor, o después de haber pasado por ese proceso de encontrar a Jesús mi Salvador, cómo sigo teniendo conductas disfuncionales? Sigo teniendo tal vez conductas o pensamientos que siguen atormentando mi vida o siguen lastimando mi corazón. ¿Cómo sigo tal vez arrastrando dolores que voy arrastrando desde que yo era un niño o una niña? Y la respuesta probablemente a esta pregunta está porque muchas veces estas heridas son parte de nuestra historia. Son parte de esa historia que tal vez no precisamente empezó en Cristo. Son parte de esa historia que no precisamente depende de mí, sino ha dependido de aquellas personas que el Señor puso en nuestras vidas para cuidarnos, protegernos y guiarnos. La infancia no es solamente una etapa en la vida, no es solamente una etapa que llena toda esa escalera de desarrollo de Erich Fromm, sino es una etapa en la que nosotros como seres humanos construimos nuestra identidad. Es esa etapa donde aprendemos quiénes somos, cuánto valemos y entendemos lo que es el amor. Y lastimosamente en esta etapa de la infancia, algunos de nosotros hemos podido no tener esa guía, esas características de amor, identidad, pertenencia, seguridad y aceptación. No porque nuestros padres no quisieran darnos precisamente, sino porque también probablemente ellos no sabían cómo hacerlo. Y muchas veces esas heridas se ocasionan en el niño no por la forma en que el padre cría, sino por la forma en que yo como niño interpreto esa crianza. ¿Se entiende? ¿Verdad? A veces el padre no ha querido decir eso, pero yo como niño he interpretado eso de diferente manera. Entonces, es en esa etapa donde hemos podido ir atravesando una serie de conflictos y heridas que han dañado ese concepto en nosotros mismos. Un niño no nace sintiéndose rechazado, no nace sintiéndose inseguro o no decide sentirse abandonado. Esas ideas se van formando a partir de lo que vivimos y escuchamos en nuestro hogar. Y probablemente algunos hemos escuchado frases como no sirves, nunca haces nada bien, eres incontrolable, tu hermano es mejor que tú, si no te portas bien, me voy a ir. Y frases que a veces tal vez como papás creemos que son insignificantes y que solo era una frase más. Pero sin embargo, en la interpretación de esa frase pueden haber surgido una serie de mensajes que han provocado heridas en nuestro corazón. Con el tiempo esas palabras dejan de ser solo comentarios y se convierten en creencias. La Biblia dice en Proverbios 18:21, y vamos a leer en la pantalla y quiero que todos repitan conmigo. 1, 2, 3. Fuerte. Acá hay varios papás, hay varios jóvenes que dentro de poco tiempo tal vez van a empezar su familia. Esto es sumamente cierto. Nuestra lengua
tiene poder. La vida y la muerte empieza con nuestra lengua. Y lo que nosotros decimos como papás, como hermanos, como cuidadores, como líderes, tiene poder en aquellos que escuchan. Y muchas de nuestras heridas han iniciado con esa lengua, o escuchando frases que probablemente han marcado nuestra historia. Pero acá hay una buena noticia. Aunque nuestro pasado puede explicar muchas de nuestras luchas, no tiene por qué determinar nuestro futuro. Cada uno de nosotros decide si quiere vivir cargando esas heridas o, como dice la palabra en el salmo que hemos empezado al principio, podemos hallar sanidad en Cristo Jesús, sanidad de nuestras heridas. Y hoy quiero que recapitulemos 5 tipos de heridas que probablemente están presentes en nuestras vidas. Y no es con el afán tal vez de abrir viejas heridas, sino permitir que el Espíritu Santo las saque a la luz para que Cristo pueda sanarlas. Si tú no sacas a la luz esas heridas, si tú no dejas que el Espíritu Santo te las muestre, esas heridas van a estar ahí escondidas siempre. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto heridas físicas que las hemos cubierto con una bandita para no verlas? Pero si no las curamos, lastimosamente van a estar ahí siempre. Entonces recordemos que el ver estas 5 tipos de heridas no es para abrirlas y dejarlas expuestas, sino es permitir que el Señor te las muestres para que tú empieces un proceso de sanidad. La primera herida que nosotros vamos a ver es la herida del rechazo. Este tipo de herida trae una frase conjunta: no soy suficiente. Esta herida nace cuando un niño siente que no fue aceptado o valorado por quienes eran importantes para él, ignorado por uno o ambos padres. Nadie lo toma en cuenta. Puede crecer escuchando comparaciones como: ¿por qué no eres como tu hermano? Yo quería un hijo varón, pero nació mujer. Hubiera querido que seas como, pero saliste así. Recibiendo críticas constantes, siendo ignorado cuando expresan sus emociones o sintiendo que solo recibe atención cuando hace las cosas bien. Poco a poco concluye: no soy suficiente para ser amado. Cuando nosotros tenemos esta herida, emocionalmente la manifestamos con baja autoestima, comparándonos con todos. Nunca nos sentimos suficientes y vivimos buscando aprobación. En las relaciones podemos tolerar malos tratos. Tenemos miedo a poner límites y decir no. Buscamos agradar a todos. Creemos que cualquier crítica significa que no valemos nada. Cuando ya somos parte de un ministerio o en el colegio, nunca creemos que hemos hecho lo suficiente y necesitamos de manera constante reconocimiento. Espiritualmente solemos creer que Dios no nos ama como ama a otros. Sentimos que debemos hacer muchas cosas, ser activistas para ganarnos el amor de Dios. Y vivimos sintiéndonos indignos. Vamos a ver un ejemplo bíblico de esta herida de rechazo. Y está en 1 de Samuel 16. Y vamos a recordar un poquito parte de la historia primaria. Samuel había llegado a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey. Y pidió a Isaí que le presente a todos sus hijos. E Isaí presentó a todos. ¿Realmente presentó a todos? No. Olvidó a uno, el que estaba pastando las ovejas. ¿Cómo creen que se sentía este muchacho?
Además que era adolescente. Como adolescente tal vez estaba en la edad de nadie me quiere. Él era adolescente y su padre se había olvidado de él. Lo había dejado pastando las ovejas. ¿Cuál es el mensaje que creen que recibió este muchacho? No eres suficiente para presentarte delante de Isaí o de Samuel. No eres suficiente para ser escogido como rey. Y dice la palabra en 1 de Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. David no fue considerado ni siquiera por su padre para ser elegido como rey. ¿Lo hizo adrede? No sabemos. ¿Se le olvidó? Tal vez. Probablemente él ni siquiera se acordó que David estaba pastando las ovejas. Pero eso puede haber dejado un dolor de rechazo en la vida de cualquier niño, en la vida de cualquier adolescente. Si leemos con detenimiento la palabra, incluso vemos varios actos en los cuales sus hermanos también le decían: quédate en la casa, no vayas, tú eres pequeño, quédate cuidando al padre o quédate cuidando a las ovejas. Pero sin embargo, este pequeño logró vencer un gigante y luego fue elegido rey. Cuando llegó Samuel, todos los hermanos estaban presentes, menos David. Sin embargo, pese a que todos los hombres pudieron pasarlo por alto, Dios declaró que era grande y suficiente delante de sus ojos. David fue olvidado por su padre, pero no fue olvidado por Dios. Porque Jehová mira el corazón. No eres lo que otros dicen de ti. No eres lo que tú sientes que otros piensan de ti. Eres lo que Dios dice que tú eres. Muchos de nosotros tal vez, o algunos de nosotros tal vez, hemos sentido que hemos sido rechazados, no solo por nuestra familia. Podemos habernos sentido rechazados por otras personas. Probablemente nos sentimos rechazados en el trabajo, probablemente nos hemos sentido rechazados en el colegio, por ser diferentes, por pensar diferente, por sentir diferente, por hablar diferente. Y probablemente en ese rechazo hemos sentido que no somos suficientes. Sin embargo, es importante que entendamos que nuestro valor no depende de quién te rechaza, sino de aquel que te eligió. Y si tú estás sentado ahora en este lugar, es porque Dios te eligió. No miró quién eres, no miró tu tamaño, no miró tu condición, no miró cómo hablas. Ni siquiera miró tu pasado. Él te eligió a ti. Y no depende de lo que los otros piensen, sino de aquel que te eligió. En Jeremías 31:3 hay una verdad que quiero que la tengamos pegada en nuestro corazón. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿El amor de Dios tiene caducidad? ¿Qué dice con amor qué? Eterno. Su amor nunca va a terminar. Y no necesitas hacer nada para que ese amor continúe contigo. No necesitas alcanzar la talla de los otros para que el amor de Dios permanezca en tu vida. Porque su amor es eterno y se prolonga a través de su misericordia. Vamos a pasar rápidamente al segundo tipo de herida, la herida de abandono. Y la frase de esta herida es: todos terminan abandonándome.
Si bien la raíz fundamental de esta herida empieza o puede ser el abandono de los padres, hay diferentes tipos de abandono. Pueden estar los padres presentes con el hijo, pero estar ausentes emocionalmente. Puede que los padres siempre han estado en la casa, pero su cabeza ha estado en otro lugar. Puede ser que también sea una herida de abandono a causa del abandono físico de alguno de los padres, o hasta incluso la orfandad. Esta herida de abandono hace sentir a la persona que las personas siempre van a terminar yéndose. ¿Cómo se manifiesta esta herida de abandono? Ansiedad, miedo a la soledad, tristeza cuando alguien se aleja, necesidad constante de compañía. En las relaciones pueden las personas con herida de abandono tener tal dependencia emocional que son capaces de aguantar cualquier tipo de maltrato con tal de no quedarse solos. Celos, relaciones posesivas o relaciones tóxicas, como las llamamos ahora. Tolerar relaciones dañinas por miedo a quedarse solos. Cuando ya tienen familia, pueden sobreproteger o aferrarse excesivamente a los hijos, no permitiendo su independencia. Espiritualmente tienen mucho temor a confiar en Dios, porque piensan que si hace algo malo, también Él los va a abandonar. Creen que cuando fallan, Dios deja de amarlos. Y acá he escogido un ejemplo bíblico y está basado en Agar. Agar era una mujer extranjera, ella era egipcia, era extranjera en Canaán, era esclava. Ella había sido entregada a Abraham para tener un hijo y era mujer. Eran todas las condiciones para que sea un sujeto altamente vulnerable. Agar en 2 oportunidades salió de Canaán. La primera salió huyendo, porque cuando ella se embarazó, Sara empezó a tener conflictos con ella y ella salió huyendo. Y en la segunda oportunidad, Agar salió expulsada por Abraham y Sara, pero esta vez salió expulsada con su hijo Ismael. Ella había sido llevada a Canaán como esclava. Ella había sido llevada para ser probablemente cuidada, cobijada y protegida por aquellos que la esclavizaron o por aquellos que la tenían. Sin embargo, ella fue abandonada. Ella fue expulsada y dejada a su suerte. Y si bien podemos ver en ambos capítulos, tanto en Génesis 16, cuando ella huye, como en Génesis 21, cuando ella es expulsada, podemos ver esa herida de abandono. Hoy quiero hablar de la vez que ella huye. Agar huyó al desierto. Y dice que cuando ella estaba en el desierto, un ángel la oyó. Y este ángel le dijo: ¿por qué te fuiste? Regresa a tu casa y sé sumisa con Sara, porque yo te daré un hijo, o sea, porque tu hijo tendrá descendencia y tu descendencia será muy grande. Estoy parafraseando, ¿sí? Pero al final, esa presencia de Dios, sin que ella lo busque, que ella apareció, da lugar a un versículo que me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Está en Génesis 16:13. Agar estaba en el desierto y Dios la encontró. Y dice que Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Y le llamó: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve?
Y en la traducción de este nombre se llama El Roí. ¿Y cuántas veces que tú te has sentido tal vez abandonado? Que tú has sentido que pese a que tus padres están en tu casa, te han ignorado, ya sea porque están haciendo otra cosa o ya sea porque están muy ocupados trabajando. ¿Cuántas veces tú te has sentido invisible? ¿Cuántas veces tú has querido hacer un montón de cosas para llamar su atención? ¿Cuántas veces como Sara te has maravillado ante la presencia de ese Dios que te vio a ti primero? No que tú lo buscaste, sino que Él vino a tu encuentro. Agar llamó el Roí a Jehová. Y el Roí significa, tú eres el Dios que me ve. Es un hermoso nombre. Agar podía decir, Él es el Dios que me condena, Él es el Dios que me ordena, es el Dios que me enjuicia, Él es el Dios que me cuestiona o me critica. Pero era tan fuerte su necesidad de ser vista que ella lo llamó el Roí, el Dios que me ve. Porque antes que Dios resolviera su problema, primero vio su dolor y le hizo saber que Él estaba presente. Ese mismo Dios que salió al encuentro de Agar sigue siendo el Roí en tu vida. Aunque otros no te vean, aunque para otros tal vez seas insignificante, aunque para otros tal vez tú seas invisible, Él, al igual que Agar, sale a tu encuentro y Él te ve. Sigue siendo el mismo el Roí para ti. Puede que las personas no te hayan visto, pero Dios nunca, ni aun estando solo, te perdió de vista. El Dios que encontró a Agar en el desierto también sabe exactamente dónde estás tú. Y en Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová ¿qué dice? Me recogerá. Aunque todos te abandonen, Jehová te recogerá. Las personas pueden alejarse de ti, pero la presencia de Dios permanece para siempre. La tercera herida que vamos a ver hoy es la herida de humillación. Esta herida nace cuando la persona es avergonzada, ridiculizada, menospreciada de manera repetida. Puedes crecer escuchando frases como eres un inútil, siempre haces todo mal, siendo corregido delante de otros, burlándose de tu apariencia, de tus errores, de tus capacidades. Puede que te hayan hecho bullying en el colegio, puede que te hagan bullying en el trabajo, puede que se burlen de tu forma de ser, de tu apariencia física, de la forma en la que vistes, de la forma en la que piensas. Y eso puede generar una herida de humillación que trae consigo una frase, no valgo. ¿Cómo se manifiesta? Con vergüenza constante, baja autoestima. No podemos poner límites, permitimos abuso. Pedimos perdón por todo y buscamos agradar para evitar las críticas. Y acá hay un ejemplo bíblico que quiero utilizar y es Mefiboset. Mefiboset era el nieto de Saúl e hijo de Jonatán. Cuando Mefiboset tenía 5 años, recibió la noticia de la muerte de su padre y de su abuelo. Y Mefiboset fue tomado por su nodriza y ella quiso huir con él para salvarlo. Pero en el camino, la nodriza hizo caer a Mefiboset y quedó mal de ambas piernas. Cayó y quedó mal de ambas piernas. Pasó de ser un príncipe a vivir escondido en Lodebar. Y quiero que se acuerden este nombre. Lodebar era un lugar cuyo nombre significa
sin pastos o sin fruto. Era un lugar de pobreza, olvido y desesperanza. La herida de humillación te pone en ese Lodebar, en ese lugar donde sientes que estás estancado por todas las frases que has escuchado, en ese lugar que sientes que no tienes fruto, que no tienes esperanza, en ese lugar que sientes que hay olvido de tu ser. Mefiboset no solo cargaba una discapacidad física, también llevaba una profunda herida en su corazón y se veía a sí mismo sin valor. Tanto así que cuando el rey David lo mandó a llamar para mostrarle misericordia por amor a Jonatán, que era su amigo, vemos en 2 de Samuel 9:8, y quisiera que pongamos en la pantalla cómo estaba el corazón de Mefiboset. Y dice, y él inclinándose, Mefiboset inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Qué tristeza! Sentirte que eres un perro muerto, que ni siquiera mereces que alguien te mire. Toda la humillación, todo ese Lodebar en el que vivió Mefiboset, trajo consigo ese concepto tan básico de ser un perro muerto. No dijo yo soy el príncipe, no dijo soy hijo de Jonatán, no dijo soy nieto de Saúl. Él dijo soy un perro muerto. Las heridas de humillación pueden destruir nuestra identidad. Aunque tal vez algunos han crecido, se han relacionado con frases como no sirves, nunca lograrás nada, eres un problema, das vergüenza. Con el tiempo, estas palabras dejan de ser voces externas y se convierten en una voz interior. Pero Jesús hace con nosotros lo mismo que David hizo con Mefiboset. No nos llama por nuestra herida, nos llama por nuestra identidad, nos llama por nuestro nombre. Dios no ve en nosotros ese perro muerto. Dios ve un hijo amado. Donde otros ven fracaso, Dios ve propósito. La humillación puede hacerte olvidar quién eres, pero la gracia de Dios siempre restaura tu identidad. La cuarta herida, y me apuro porque sé que ya no tengo tiempo, es la herida de la traición. Y la frase es, no puedo confiar en nadie. Esta frase o esta herida aparece cuando alguien en quien tú confías rompe esa confianza. Puede ser tu padre, puede ser tu amigo, puede ser tu esposa, puede ser tu madre. Pero esa persona en la cual tú confiabas te traiciona. Puede ser traicionando tu confianza, abusando tu confianza o abusando de su autoridad sobre tu vida. Desde entonces podemos alimentar en nuestro corazón una frase que solo nos encarcela. No puedo confiar en nadie. José conoció el dolor de la traición. Si nosotros leemos la historia de José, ese pobre muchacho conoció las 5 heridas. Pero vamos a ver en la herida de traición. Él fue traicionado no por cualquiera, por aquellos que eran parte de su familia. Imagínate el dolor de este adolescente. Nuevamente hablamos de un adolescente. Él fue vendido por sus hermanos. Imagínense su dolor al ver cómo sus propios hermanos lo sacaban del pozo. Imagínate su dolor al escuchar el sonido de las monedas mientras lo vendían. Imagínate su dolor verlos alejándose para dejarlo a quien lo vendieron. Se sintió traicionado. Además engañaron a su padre Jacob diciendo que había muerto. Parecía
que todos le habían fallado. Pero José repite una frase que marcó la diferencia y que lo acompañó, pero en esta historia se repite una frase que marca la diferencia y que acompañó a José en toda su historia. Mas Jehová estaba con José. Gracias por ser parte. No importa de en esta qué familia. momento, no importa en qué parte de toda esa historia, ya me apuro, no importa en qué parte de toda esta historia, pero en toda la historia dice, mas Jehová estaba con José. Aun cuando era esclavo, él estaba con él. Aun cuando fue acusado, él estaba con él. Con la traición de sus hermanos, él estaba con él. Años después, José tuvo el poder de vengarse, pero declara otra frase que quiero que tú la tomes si es que eres parte de una herida de traición. Y está en Génesis 50:20. Vosotros, le dijo José, vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No importa lo que otros hayan hecho contigo. No importa la traición que tú hayas sufrido. Dios puede encaminar esto para bien tuyo. La herida de traición hace que muchas personas sientan que no pueden confiar en nadie. Pero sin embargo, Dios nos muestra que Él puede convertir la traición en bien. Y la última herida, y ya cerrando, es la herida de injusticia. Nunca seré suficiente. Esta herida puede desarrollarse en ambientes muy rígidos e exigentes, donde probablemente el amor y la aprobación parecen de depender del desempeño. El niño recibe reconocimiento solo cuando obtiene buenas notas y se manifiesta con vivir bajo presión continua, nunca descansas, eres muy exigente y poco tolerante. Y un ejemplo de esta herida de injusticia lo vemos en el hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor siempre había hecho lo correcto, siempre había hecho las cosas para agradar al padre. Era obediente, responsable, trabajador. Nunca había abandonado la casa de su padre. Sin embargo, cuando el hermano menor regresó, vio tal vez con esa herida de injusticia cómo al hermano que había despilfarrado todo le daban una fiesta. Y le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. Él no se veía como un hijo amado. Él se veía como un siervo que debía ganarse la confianza para recibir el amor, que debía hacer las cosas bien para recibir el amor. Pero el padre le contesta algo que también Dios te dice a ti. Hijo, tú siempre estás contigo y todas mis cosas son tuyas. La gracia de Dios hace que todo lo que es de Él sea para ti. La gracia de Dios te pide que no vivas como siervo, sino como hijo, no esperando hacer tanto para recibir su amor. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios mira más allá de cualquier situación. Las heridas emocionales no solo afectan a quien las vive, también puede transmitirse de generación en generación. Y si antes tú fuiste víctima de alguna de estas heridas, mírate ahora a ti como padre y madre, porque tal vez ahora eres tú el victimario. Cuando una herida no es sanada, esta herida se transmite, esta herida se repite, porque no crías desde la sanidad, crías desde la herida. Y desde la herida solo replicas aquello que has aprendido. Jesús sana el corazón. Y ya concluyendo, vamos a volver a leer el Salmo 147:3. Y hay dos partes en este salmo que quiero que entendamos. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón
Y la segunda parte dice, y venda sus heridas. Jesús quiere sanar tu vida. Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere que tú tengas libertad en tu corazón. Tengas esa libertad para vivir esa vida plena en Dios. Esa vida donde eres hijo, no eres esclavo. Esa vida donde eres hijo, no ese perro muerto que te han hecho creer. Esa vida donde eres hijo, no la mujer abandonada o el hombre abandonado. Él quiere sanar tu corazón quebrantado. Pero la segunda parte dice, y venda tus heridas. Porque todo proceso de sanidad es un proceso. Es un proceso que puede pasar bastante tiempo. Y mientras eso va sanando, dice, Él venda tus heridas. Él sana tu corazón y espera pacientemente, vendando tus heridas, a que ese corazón sea restaurado. La siguiente semana vamos a hablar de los pasos de la sanidad, pero hay uno con el que debemos empezar hoy, y es reconocer que estoy herido. Reconocer que todavía mi corazón me está confundiendo, que todavía mi corazón reacciona desde la herida. Reconocer delante de Dios para que Él pueda sanar e iniciar el proceso